Muy buenas tardes a todos, sean bendecidos, sean bienvenidos a nuestro programa Edificando a los Santos. Gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar semanalmente unidos, compartiendo, ustedes pues lógicamente escuchando. Para mí es la oportunidad de poder compartir y dar lo que el Señor me entrega, pero sé que somos edificados conjuntamente. Ustedes que escuchan, en mi caso, pues en lo que preparo y lo que el Señor me permite y me orienta para dar, y también a través de preguntas que más de una vez me hacen y más de una vez se acercan y me hacen alguna pregunta o comentario en relación a algo que fue muy particular y que se dio en el programa. Hace unos días tenía el testimonio de una hermana que está en Colombia que decía que estaba en espera de que de alguna forma el Señor le hablara, y fue edificada a través de lo que el Señor le habló, a través también del programa Edificando a los Santos. Así que gracias, hermanos que están conectados, gracias a todos los que participan, los que están en México, Guatemala, en El Salvador, Estados Unidos, allá en Europa, en España, Francia, Suecia, también tenemos en Estados Unidos y, por supuesto, aquí en Canadá, provincia de Quebec. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez respecto de las posesiones que usted tiene. Yo comentaba en una oportunidad con un notario y le hacía la pregunta respecto de hacer un testamento. Y en esta pregunta le decía yo, ¿es necesario para todo mundo hacer un testamento? Y me decía él, no es necesario, es conveniente hacer un testamento. Y le decía yo, ¿y qué pasa en el caso de las personas que no poseen absolutamente nada? Y él me dijo, no hay nadie que no posea nada. Porque me dijo, uno considera que no tiene posesiones, pero sí las tiene. En algunas oportunidades me decía, son cosas como terrenos, como casas, edificios, autos, aparatos, instrumentos de música, cosas que tienen un valor, joyas. Pero hay otros casos, me decía, que son cosas que uno creyera que no tienen valor, pero que tienen valor para los que vienen detrás. Y ese valor es mejor conservarlo, determinar a quién se le va a dejar lo que hay, porque todo mundo tiene algo en su posesión. Y esto pues es una realidad. Todos tenemos posesiones. Ahora, ¿dónde nace el hecho de tener posesiones? Y la realidad es que no es un invento humano, a pesar de que hay legislatura, a pesar de que hay reglamentos, que hay decretos, que hay convenios que se establecen en cuanto a las posesiones materiales. Pero esto nace en Dios. Dios es el primero que ha determinado que todo lo que a Él le pertenece lo poseamos nosotros que somos sus hijos. Mire, yo no sé si usted puede decir gloria a Dios por esto. Y no es que no sé si usted lo pueda decir. Yo le diría, dele gloria a Dios por esto. Porque el primero que nos ha llamado a poseer es Él. Claro, el poseer del Señor, el tener posesiones va en diferentes áreas, en diferentes espacios, en diferentes lugares. Y hay cosas que parecen pequeñas e insignificantes. Yo le podría decir, por ejemplo, el hecho de que me den en posesión de parte de Dios el cuidar la puerta de entrada para un lugar. Pero esa posesión que el Señor me da, que es un ejemplo solamente, me hace tener
todo lo necesario para que la puerta sea cuidada de quien entra y de quien sale. Y eso ya da un valor particular a esa posesión de una puerta. Así se dan casos en los cuales alguien posee un terreno y tiene que dar el derecho de paso para cortar camino para otros, o tiene que dar el derecho de que tomen del agua que pasa por su terreno para que otros sean beneficiados, pero posee algo. En lo espiritual también poseemos. Hay un canto que a mí me gusta mucho que dice que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y la tierra que nos dio, el terreno, el espacio, lo que el Señor nos dio para poseer es particular para cada uno de nosotros. Yo le invito a que me acompañe, por favor, a Génesis 12, 1, 3. Génesis 12, 1, 3 dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios le está hablando a Abraham, y en Abraham nosotros tenemos promesas hasta nuestros días. Nosotros tenemos el derecho de esa herencia que a Abraham le fue entregada, de esa posesión que a él le fue entregada. Y estando en la voluntad de Dios el hecho de que nosotros poseamos, el Señor me decía lo siguiente, y por eso estoy hablando de la posesión, que el mundo está poseyendo lo que no le pertenece, que las tinieblas están poseyendo lo que no les pertenece, que los días están avanzando y que nos tenemos que levantar a poseer lo que Él nos entregó. Esto es algo muy puntual, muy particular de parte de Dios para nuestros días y para cada uno de los que me están escuchando y para mí misma respecto de lo que Dios habló. Estamos poseyendo la herencia, estamos poseyendo la tierra, el espacio, el lugar, la actividad, la profesión, lo que Dios nos entregó para que poseamos. Esa pregunta me ha venido dando vueltas y vueltas, y es la pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Está usted poseyendo lo que tiene que poseer? Lo que por derecho establecido por Dios le fue asignado para que usted posea. Poseer, mis amados, de acuerdo a las definiciones que se puedan tener, es tener algo en su poder. Y en ese poder está no solamente un poder de hacer con ese algo lo que usted desea hacer, sino decidir sobre eso que posee para el curso de acción, para los avances o detenimientos que sean necesarios. Este poseer del Señor no está limitado a que tengamos una casa, a que tengamos un auto, o 2 o 3, como sucede en algunas familias, a poseer terrenos. No es eso. Esto está hablando de algo mucho más grandioso y glorioso, que es poseer el reino que nos se fue entregado y el reino que ha sido establecido para gobernar, para dirigir, para avanzar los propósitos divinos en esta tierra, en este mundo. Poseer
nos da a nosotros la oportunidad de tener influencia sobre otros acontecimientos o sobre otras situaciones. Mire, alguien que posee tiene influencia. Y ahí viene la pregunta, ¿estamos influenciando? Mientras que el mundo, a través de las redes sociales, a través de YouTube, TikTok, Instagram o los medios que se usen, tiene personas influenciadoras, estas personas han tenido que buscar cómo hacerlo, de qué manera impactar, que haya seguidores para ellos, y hacen muchas veces cosas fuera completamente de toda lógica, fuera de toda seguridad, para influenciar. ¿Qué es la influencia que buscan? Que otros los miren, que otros los sigan, que otros los aprueben, porque a través de esa influencia que tienen, están ganando, están teniendo patrocinadores y están ganando dinero. Si el mundo se está aprovechando, mis hermanos, en ser alguien de influencia, es porque posee las herramientas, posee los medios y posee las ideas para poder hacerlo. Pero nosotros tenemos al verdadero Dios, al único, todopoderoso Dios, que por derecho nos dio el poseer. Por derecho nos dice que tenemos algo que Él nos entrega. Por derecho nos dice, a ti te corresponde ser alguien que influencie para mis propósitos eternos. Cuando nosotros poseemos, verdaderamente cambiamos nuestra manera de ver las cosas, cambiamos nuestro enfoque de vida, cambiamos la manera en que nos proyectamos. Cuando nosotros poseemos, dejamos de ser víctimas y pasamos a ser dirigentes, pasamos a ser líderes, pasamos a ser cambiadores, transformadores del mundo, del espacio que nos dieron. Y aquello que se nos ha dado para que poseamos, el Señor desea que empecemos a movernos, empecemos a caminar para poseer lo que Él nos dio, y para que en esa posesión de lo que Él nos dio, desarrollemos lo que tenemos, desarrollemos los dones, desarrollemos ministerios, si acaso es ministerio, desarrollemos nuestro llamado, desarrollemos, multipliquemos, demos fruto, ganemos almas y esto pueda crecer más. Porque muchas veces se nos da en posesión un pequeño espacio y en la fidelidad de lo que hacemos con esto poco, se nos va a entregar lo mucho. Cuando nosotros vamos a decidirnos a poseer, algunos ya están poseyendo, pero otros necesitan empezar a abrir su visión y abrir realmente su deseo de hacer lo que Dios quiere que haga, y va entonces a ver que hay áreas estratégicas de posesión y que por lo menos en una de ellas estamos nosotros. Hay áreas estratégicas. Hay un autor que se llama Johnny Enlow, que es pastor y profeta, y él escribió un libro que se llama La Profecía de los Siete Montes. En este libro de la Profecía de los Siete Montes, él recibió revelación del Señor que 7 naciones enemigas del pueblo de Israel están vigentes al día de hoy. Solamente que estas, que eran naciones allá, ahora son áreas de la sociedad que tienen por mandato el oponerse al avance de la iglesia.
Usted probablemente tiene muchas situaciones que le impiden avanzar, tiene muchas situaciones que le impiden prosperar, que le impiden destacar, que le impiden realmente obtener. ¿Por qué? Porque hay enemigos que se han puesto a poseer lo que nosotros, los hijos de Dios, tendríamos que estar poseyendo. Estas 7 áreas o 7 montes, como él los identifica, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, todo lo que abarca, no solamente redes sociales, la televisión, la prensa hablada, los noticieros, los documentales o las documentales, depende de dónde viene usted para usar el los o las. También todo lo que comunica por escrito, todo lo que comunica virtualmente, todo eso de los medios de comunicación es un área que estamos llamados a poseer. Hay otra área que es el área de gobierno, todo lo que implica gubernamental, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Poder ejecutivo, la ejecución de las leyes. Poder legislativo, emisión de las leyes. Poder judicial, que las leyes se cumplan, velar porque se cumplan. Todo lo que es gobierno, decisiones, programas, políticas, no solamente internas, sino externas al extranjero, con otros países, con otras provincias, toda esa parte de gobierno. La educación, que va desde los programas que se tienen para que el niño empiece a aprender en las guarderías, en las casas donde les cuidan, hasta la universidad. Todo lo que corresponde a educación. Mire, en la educación hay tantas cosas que necesitan cambios, hay tantas cosas que necesitan que poseamos, porque poco a poco, tranquilamente, se fue sacando a Dios y ahora ya están en esos lugares poseyendo personas inescrupulosas, personas sin principios, personas con ideas completamente contrarias a la palabra de Dios y que están trabajando y haciendo con toda libertad lo que nosotros tendríamos que estar en nuestra posesión evitando. La economía, todo lo que implica economía, comercio, empresa, compra-venta, en las diferentes clases de comercio, no solamente el comercio local, el comercio internacional, la producción de bienes de consumo, la explotación de minas, ganadería, agricultura, todo lo que implica economía, todo eso, los bancos, todo, adquisición de propiedades, todo lo que implica economía es otra área de acuerdo a esto de los 7 montes. La religión, todo lo que está relacionado con iglesias, con cultos, con grupos que se llaman de nueva era, con grupos que se llaman conocedores de la verdad, pero son solamente conocedores de ellos mismos, filosofías, lugares de meditación para crecer y alcanzar a otros. Y dentro de esto, de la religión, está también el satanismo. El satanismo es considerado una religión que tiene lugar para que se pueda practicar en muchos lugares. Artes y entretenimientos, toda manifestación artística. Aquí entra el cine, las producciones fílmicas, lo que es también conciertos, la música, la danza, la pintura, la escultura, todo lo que esté relacionado con artes y entretenimientos. Y la familia.
si algo ha sido muy afectado, ha sido la familia. Cada vez más hay un desgaste familiar y cada vez más hay un desarrollo de cosas que influencian a la familia y que le van haciendo perder el valor que Dios le dio. Entonces, el Señor me decía, pregúntales dónde se están posicionando, qué es lo que han poseído. ¿Están realmente atentos a que yo les llamé a que posean y que esa es mi voluntad? Y usted puede decir, sí, yo estoy tratando de saber. Es que los tiempos, mis amados, son cada vez más urgentes y presionantes para avanzar, porque el enemigo que tenemos, el enemigo de nuestra alma, el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios, él no está considerando si lo hago o no lo hago. Él está aprovechando que lo que nosotros no poseemos, indebidamente él lo está poseyendo. El hecho de poseer nos lleva a que tengamos nuestra mirada puesta en Cristo. Usted dirá, ¿cómo si yo poseo voy a tener mi mirada puesta en Cristo? Sí, porque en Él tenemos nosotros nuestro ejemplo de cómo hacer y no hacer. En Él tenemos que darnos cuenta que a pesar de la situación que Él tuvo de vivir durante 3 años de ministerio, a pesar de que parecía que al morir en la cruz todo se había perdido, nos lleva a ver que no importando situación, no importando sufrimiento, no importando tampoco padecimiento, para hacer la voluntad del Padre, llegó hasta la cruz, pero resucitó. Y el hecho de haber resucitado lo llevó a que subiera al cielo y que esté sentado a la diestra del Padre. Y estando allí en ese lugar a la diestra del Padre, dice que juntamente con Él nosotros ya estamos resucitados y estamos sentados en esos lugares celestiales con Él. Cuando poseemos, ponemos nuestra mirada en Él porque vamos a necesitar oír y saber qué es lo que el cielo determina para lo que nosotros tenemos que hacer en el lugar que poseemos. Porque no podemos poseer para que esto que poseemos quede vacío, para que no produzca, para que no dé un resultado. Al contrario, poseemos para que Dios se glorifique, para que haya fruto abundante, fruto del bueno en cantidad y haya multiplicación de aquello que nos entregaron. Cuando nosotros poseemos, es necesario que sepamos a dónde el Señor nos ha llevado a poseer. Primeramente, tenemos que comprender esto. El lugar que el Señor nos dio para poseer es un lugar importante. Dios no da cosas sin importancia. La forma en que pensamos de Dios, el concepto y conocimiento que tengamos de Él, nos tiene que llevar a ver que aquello que Él nos ha entregado para poseer es importante. No lo podemos medir y no lo vamos a poder, ni es conveniente tampoco establecer comparando con lo que otro tiene. Hay a quienes les ha dado un área pequeña, hay a quienes les ha dado un área grande. Pero no porque sea grande o sea pequeña, resulta que es de mayor o menor importancia. Mire, si fuera un área pequeña y usted controla o da el permiso de paso en un puente que para poder ir al otro lado hay que pasar por ese puente y ese puente le pertenece, esto es tan grande como el terreno de este lado y el terreno del otro lado del puente, que si usted no posee ese puente para decidir, para influenciar, para cambiar, para detener,
su puente puede ser pequeño, pero es tan importante o tan grande en importancia como el terreno de un lado y el terreno del otro. Nosotros tenemos que saber que lo que Dios nos da para poseer, aunque tenga características similares a lo que otros poseen, es un lugar que se nos ha dado para que nosotros hagamos en esa posesión lo que Dios quiere que hagamos. El hecho de que tenga características similares no quiere decir que es exactamente igual al otro. Hay características similares, hay cosas que podemos aprender, hay cosas que vamos a saber conforme a lo que vemos que está a nuestro alrededor, pero tenemos que seguir oyendo del Señor para saber qué hacemos en esto donde nos está llevando a que poseamos. El lugar que Él nos entrega tiene provisión, ya tiene la provisión de Dios. Pero ahora tenemos que caminar a tocar, a llamar, a pedir, dependiendo de la circunstancia o situación, para que se nos den los recursos, las respuestas, se nos den las instrucciones y poder avanzar. El hecho de que haya provisión es una garantía para nosotros, pero tenemos que saber dónde tenemos que movernos para esta provisión, y para eso el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros para guiarnos a toda la verdad de donde nos corresponde estar. El lugar de posesión que el Señor nos entrega es un lugar en donde los ojos de Dios están puestos. Desde la medianoche del 1 de enero, cuando empieza, hasta la medianoche del 31 de diciembre, cuando el año termina. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los ojos de Dios están puestos en ese lugar en todo tiempo. No hay minuto, no hay segundo, no hay semana, no hay día, no hay mes donde la mirada de Dios no esté en ese lugar. Pero Él puede estar viendo y diciendo: ¿hasta cuándo vas a poseer? ¿Hasta cuándo vas a tomar el lugar que te entregué? O puede también Él estar viendo y decir: bueno, estás ahí, yo te estoy viendo, yo sé de lo que necesitas, yo sé cuál es el camino, yo sé los avances que vas a tener, sé también de los obstáculos que habrán en tu caminar, pero no temas, porque yo ya determiné que estando contigo y mi mirada puesta sobre ti y lo que te entregué, esto es para victoria y jamás para derrota. El hecho de poseer un lugar también demanda de nosotros obediencia a Dios y a su palabra. Hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que necesitamos las instrucciones divinas, y las instrucciones divinas generalmente no van a ir acorde a nuestra visión. Pero Dios, que está en lo alto, mira más de lo que nosotros miramos. Y la mirada de Él es perfecta. La nuestra es limitada, la nuestra está influenciada. Puede estar contaminada, puede estar enferma. Nuestra mirada, nuestra visión puede ser muy corta y no alcanzamos a ver mucho más allá. Pero la mirada del Señor, lo que el Señor determina, nos lleva a nosotros a tener que depender de Él. Y en esto que tenemos que depender, volvamos de nuevo a lo que leímos en Génesis 12, y el Señor dice aquí, en 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Ha recibido instrucciones de esta clase? Para poseer, primeramente tenemos que saber qué es lo que tenemos que dejar. Abraham le dijo: vete de tu tierra. El hecho de salir de la tierra, mis amados,
quiere decir cambia del lugar donde estás. Cambia del lugar que hasta este momento estás. No estoy hablando de una mudanza geográfica. Estoy hablando de un abrir tus ojos espiritualmente y darte cuenta que lo que rutinariamente has venido haciendo por días y no te lleva a ningún alcance, solamente te está manteniendo tranquilo, seguro, y probablemente ni tranquilo ni seguro en donde estás necesita cambios. Cuando Él dijo, vete de tu tierra, te está diciendo, atrévete a dar pasos, atrévete a soltar lo que crees que es seguro, y para muchos de ustedes está siendo el tiempo de dar avances, porque el lugar donde han estado trabajando les ha estado limitando, les ha estado realmente deteniendo, y no se atreven a dar los pasos porque no quieren caminar hacia aquello que no saben. Alguien inventó el dicho que más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Esa persona, mis amados, era una persona acomodada, una persona que no respondía a retos, alguien que se estableció en una comodidad que de ahí no salió y se perdió la bendición de poder ver más allá, de poder establecer más allá, de poder poseer más allá, y eso es lo que el Señor te está diciendo hoy. Atrévete al cambio, atrévete a los pasos de dejar lo que hasta este momento consideras que es tu seguridad, que es lo bueno porque lo conoces, porque tengo cosas aún mejores para que poseas. También le dijo de tu parentela. El hecho de poseer o en la preparación para poseer, depende cómo estemos en este momento, el Señor le habla y le dice, pon atención, debes de cambiar relaciones con las personas. El hecho de hablar de parentela puede ser en casos en los cuales hay necesidad de poner un distanciamiento con familiares, hay necesidad de poner un distanciamiento con amistades. No quiere decir abandonas a la familia, no se refiere a eso, pero sí se refiere a que dejes de invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo, tanta energía de tu persona, tanto dedicarte a cosas que no cambian. Mira, hay una situación y es esta. Si Jesús, siendo Jesús, no ha cambiado a estas personas, muy poco podemos hacer nosotros. Dejar a la parentela implica que te amo, te puedo servir, te puedo ayudar, pero ya no me puedo detener más a ver si tú vas a cambiar, porque ya te di consejo, ya te di palabra, ya te di ayuda y me mantienes pendiente solo de tus situaciones. Cuando te va mal yo tengo que estar, cuando estás en conflicto tengo que estar, cuando estás en preocupación tengo que estar, pero esto no me ayuda en nada. Y hay casos también en que no necesariamente es conflicto o problemas. Hay casos en los cuales tenemos tal relación de bienestar, de fiesta, de festejo, de conversación, pero cada hora que ocupamos detenidos en esto es una hora que perdemos para poseer lo que el Señor nos da. El Señor se lo dijo a Abraham y nos lo está diciendo hoy a nosotros. Y dijo, y de la casa de tu padre. El hecho de salir, de dejar la casa del padre, quiere decir que también viene un momento en el cual nosotros tenemos que dejar. Mire, tenemos que apartar esa relación de quién nos protege, de quién nos aconseja, de quién nos influencia, porque más de uno está recibiendo consejo de personas que no conocen. Y estos son como padres que les cuidan, que les aconsejan, que les
dicen, no lo hagas, otros no pudieron. Ten cuidado, pon atención. Mira, yo lo intenté y no fue posible. Y en el reconocimiento que les damos en nuestra vida, es como alguien que tiene la experiencia y no la tiene y no fue puesto por Dios para guiarnos. Dios ha puesto, mis amados, a personas que son las que nos van a ayudar. Y nosotros no ponemos atención porque consideramos, conforme a nuestro propio punto de vista, que que le fue muy bien en la vida es el que ahora me va a poder dirigir. Y Dios te está diciendo, no es con estás equivocado, es con aquel que está allá. Entonces, dejar también la casa del Padre implica, ya no puedes seguir viviendo de acuerdo a lo que otros te puedan decir o dar. Tienes que vivir por tus propios medios, en tu propia responsabilidad. Y aquí es donde se ve la provisión del Señor. Pero no se quedó solamente ahí, porque cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo que se fuera de la tierra, que se fuera de la parentela, que dejara la casa del Padre, le dijo a dónde se tenía que ir: a la tierra que te mostraré. La tierra, la posesión, el lugar, el Señor ya lo tiene. Pero mientras sigamos metidos en todo esto, mientras continuemos tomados allí, detenidos, acomodados, ¿qué le puedo decir? Habituados a más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, no vamos a avanzar. ¿Qué más puedo decirles, mis amados? Dentro de lo que el Señor me decía para compartirles, el Señor me decía que quiere hacer de cada uno de nosotros algo muy grande. Pero para poder hacerlo hay que dar los pasos. Nos quiere bendecir. Bendecir de maneras insospechadas, bendecir de maneras no conocidas, bendecir de formas que nunca antes pudiéramos haber soñado. Para que esas bendiciones que Dios tiene se den, necesitamos poseer. Porque allí en esa posesión Dios ha dispuesto engrandecer su nombre, que seamos bendición, que hagamos su propósito y que en esta posesión Él se manifieste gloriosa y grandiosamente en lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Estamos dispuestos a poseer? ¿Estamos dispuestos a dejar todo aquello que no nos permite avanzar? Cambiar nuestra mente, cambiar nuestra visión, cambiar nuestras ideas. No permitir que venga el desánimo o que otros nos lleven a desánimo creyendo que nos están haciendo un bien. Mire, al mismo Jesús, Pedro le dijo que no fuera a la cruz, que tuviera compasión de él mismo por lo que se iba a sufrir. Sí, era cierto, pero Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no tienes tu mirada puesta en la voluntad del Padre. Lo mismo está diciendo hoy. Cambios tenemos que dar y el primero es: poseamos. Cuando empezamos a poseer en nosotros la aceptación de lo que el Señor nos da, cuando empezamos a hacer vida en nosotros, que hay una posesión que nos corresponde y que fue determinada por Dios, entonces vamos a poder caminar y saber en qué área el Señor nos quiere. Nos va encaminando. A lo mejor ya nos metió ahí y no nos hemos dado cuenta. El área, el lugar a donde el Señor le dijo a Abraham que lo llevaba, le dijo que era una tierra que tiene leche y miel, Canaán. Para poseer Canaán hubo realmente que enfrentar gigantes y enfrentar situaciones particulares. Pero Dios jamás abandonó, jamás dejó de lado, jamás
les dijo, mírense cómo las arreglan. Al contrario, prometió estar todo el tiempo, porque el mismo Señor nos está diciendo el día de hoy que cuando damos los pasos y poseemos, Él va a echar delante de nosotros los que se atreven a levantarse contra nosotros. ¿Se van a levantar? Por supuesto que sí. Pero el Señor se compromete a echarlos adelante si nosotros avanzamos. Si no avanzamos y estamos cómodos, ¿qué va a echar de delante de nosotros? Y el hecho de poseer nos hace ser personas respetadas. Respetadas no solamente en lo natural, respetadas en lo espiritual. Porque nuestra autoridad, que viene de Cristo resucitado, el Espíritu Santo nos lleva a la revelación de lo que hemos de hacer, de lo que tenemos que decir y de lo que debemos de actuar. Y somos entonces respetados en lo espiritual y los resultados se verán en lo natural. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por el efecto que está produciendo en los corazones. Y gracias, Señor, porque en lo que tú has dado para poseer, sea grande, sea pequeño, sea extenso, sea de poco espacio, es lo que tú has entregado para que seamos formados, para que seamos establecidos, pero a la vez también para que vayamos formando nuestro carácter y avanzar y expandir tu reino en todo lugar. Gracias por el efecto que esta palabra produce y en el nombre de Jesús trae a convicción lo que es necesario cambiar, lo que es necesario dejar y lo que es necesario empezar a ver como tú lo ves, llamándolo como tú lo llamas, para que podamos establecernos en nuestra posesión que tú nos entregaste. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, muy buenas tardes entonces, o noches donde usted se encuentre. Recuerde, 9:30 de la noche en las Cortes del Cielo. Nos estamos reuniendo para clamor, para intercesión, para decretos, para lo que el Señor nos lleva y también para aprendizaje. Un aprendizaje que recibimos en cada oportunidad. Bendiciones para todos y que tengan una bella tarde. Amén.